Jóvenes, van a disculpar, pero había un estudiante que me ha buscado, así que no he podido evitar. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, Inge, se escucha. Muy bien. Ok, entiendo que estábamos haciendo el día de ayer un ejercicio tomando en cuenta la esbeltez de la columna y el posible pandeo. Entonces, hemos hecho un ejemplo, no hemos terminado, donde hemos dado algunos momentos biaxiales, arriba y abajo, un poco diferentes, y lógicamente la amplificación siempre se da solamente en una sola dirección, ¿no? Y tiene que ser en la dirección del pandeo, ¿verdad? Entonces eso tiene que tener, no se puede amplificar en ambas direcciones, ¿ya? Solamente en la dirección que estamos considerando el pandeo. Y en este caso, ya no voy a admitir más. Inge, por si acaso no estaba compartiendo pantalla, creo. Ah, no lo estoy compartiendo. Bien. O sea, se ha borrado. Ahora sí, ¿pueden ver? ¿Aló? Inge, ahora sí. Ya. Bien, entonces, el posible pandeo siempre se va a dar, en el lado más débil, ¿no? En el 35 centímetros, ¿no? Y en el otro, lógicamente, no. ¿Por qué no? Porque primero va a pandear eso y ya después ya la viga no podía resistir, ¿verdad? Entonces vamos a revisar solamente el lado de X, ¿no? Arriba y abajo. Entonces el M1 sería 10 y el M2 es 12, ¿no es cierto? Luego tenemos que amplificar el mayor momento, que sería 12, y luego el de 10, ¿no? Eso es, entonces hemos calculado que es mayor, la esbeltez es mayor, entonces aquí hay un posible pandeo, y aquí dice, se recomienda amplificar los momentos como dice la norma. ¿Cómo se amplifican los momentos? Hay que calcular ese coeficiente de amplificación en base a estas fórmulas, y las fórmulas las tenemos acá. Pues lo primero que vamos a calcular va a ser el coeficiente de magnitud, ¿sí? Que va a ser 0,6 menos 0,4 por M1, que va a ser 10 sobre M2, 12. ¿Cuánto saldrá eso? $0.26. $0.6. ¿Cómo está esto? ¿Es menos o es más? Creo que aquí estoy equivocado. Esto tiene que ser mayor a 6. Voy a revisar ahorita. Esto tendría que ser simple curvatura. Esto doble. Entonces este signo tendría que ser más. Y esto no es... ¿Cuánto saldría así? $0.93 sale así, Inge. 0.93. Este es el valor, creo. No sé si hemos explicado así. Ahora vamos a ver. Aquí.
Vamos pues esta fórmula. Sí, ingeniero, lo puso y dijo que era el signo positivo para doble armadura. Eso vamos a cambiar entonces. Pero si no, voy a revisar mi libro. A ver. Si alguien tiene el libro, voy a revisar el libro, no sé. ¿Alguien tiene el libro? ¿Me puede colaborar? Porque aquí no hay que inventarse nada. Todo está escrito, todo está normado. Y ya leímos, creo, esto. A ver, quiero algunos comentarios, jóvenes. ¿Por qué se están acostumbrando mal? Seguro que muchos están ahorita jugando, no les importa nada. Tienen que ver, a ver, ustedes también vean su norma. Porque ustedes también tienen que saber interpretar la norma. No es que ya el ingeniero Saavedra nos ha dicho, y así tiene que ser. ¿Quién ha encontrado? Vamos, conteste. Señorita, a ver usted. Aquí está. En la página 83 es menos. Ya. En la página 83 dice menos. M1 y M2 es negativo si la columna está en curvatura simple y positivo si está en doble curvatura. A ver, aquí dice, vamos a interpretar. ¿Alguien ha ubicado? Por favor, no me dejen solo. En la página 83, ¿alguien ha ubicado? Señorita, ¿usted? Sí, Inge, aquí está. Ya. ¿Qué dice aquí ahí? Lo tengo, Inge. Aquí dice, vamos a poner así, aquí dice negativo, ¿verdad? De principio dice negativo. ¿Sí? Después lo vamos a arreglar. Aquí dice así, negativo. Pero dice, fíjense ustedes, abajo dice, donde M1, dice M1 sobre M2 es negativo, así, si la columna está en curvatura simple. Y es positivo si es curvatura doble. Así dice, ¿no, señorita? ¿Usted ha leído? Sí, Inge, así también lo entendí. Entonces, fíjense ustedes, menos por menos da más. Entonces, esto tendría que ser más y menos. Este más tiene que ser para curvatura simple. Y menos, porque aquí menos sería para curvatura doble, así dice, ¿no? Entonces, esto que he puesto está bien, está bien, ¿no? Dice todavía aquí, dice que puede ser 1 para columnas con cargas transversales aplicadas entre los apoyos, ¿no? Pues en último caso, este valor tendría que ser máximo 1. Entonces, este 0,93 está bien. Entonces, por favor, corrijan acá, si es que hemos anotado mal. Acá creo.
sé. Pero bueno, estoy leyendo el reglamento y se entiende. Si están de acuerdo conmigo, entonces sería 0.93. Porque aquí en alguna parte dice siempre mayor a 0.6. O sea, nunca puede ser menos de 0.6 esto. Por eso que tendríamos que tomar este valor. Si saldría menos de 0.6, hay que tomar 0.6. ¿Ya? Y el otro límite tendría que ser 1, siempre y cuando las columnas sean con cargas transversales, ¿no? Aplicadas entre los apoyos también. Muy bien. Entonces vamos a tomar 0.93. Ahora vamos a calcular EI. A veces se complican, te pueden explicar más fácil de otra manera, ¿no? Entonces, EI sería igual a primero, entonces, como ya tenemos la fórmula acá, tenemos que calcular el módulo de elasticidad del concreto, que sería 15.100 por la raíz cuadrada. ¿Cuánto estamos usando el hormigón? 250 por la raíz cuadrada de 250. Este sería el módulo. Y la inercia, ¿cuánto es la columna? 35 por 40. Pero fíjense, la inercia tenemos que buscar en el lado más débil, que sería 35. La inercia tiene que ser en el lado débil. Entonces aquí la inercia tendría que ser 40 por 35 al cubo, todo sobre 12. Repito otra vez, estamos con relación a X y la base sería 40 y la altura sería 35. Si no tuviéramos una inercia muy grande, ¿no? Bien, ¿cuánto es el primero? $238,751.96. 238 por 10 a la quinta, creo. ¿Y el otro? 142.916,97. 140, no es. 142.916,67. 142.916, 67. ya, como dice, lo vamos a aumentar uno más. Y esto sería centímetros a la cuarta. ¿Listo? 142.917 sería 2.38 por 10 a la quinta, redondeado. Entonces de aquí podemos calcular el EI, que sería 0.4. También se puede hacer aquí, bueno, 0.4 por 2.38 por 10 a la quinta por 142.917 dividido entre 1.6. ¿Cuánto sale EI? En científico, por favor. Tal vez redondeado 1.1 por 10 a la 10, ¿así? ¿Está bien? No. ¿No? No. A mí me sale 8.5, Inge, por 10 a la 9. Otro 0.4 por 2.38 por 10 a la quinta. Me sale igual que mi compañera ingeniero. A ver.
0,4 por 2.38 a la quinta y por 192.000. 142.000, sí. Sí, 142.917. Todo dividido entre 1.6. Así. 8.5. Por 10 a la 3, 9. 6, 9, ¿no? 9. 9 por 10 a la 9. Alguna medida entre kilogramos, centímetros, ¿no? Ya. Próximo paso es calcular la carga crítica de pandeo, que sería pi al cuadrado por ahí sobre KLU al cuadrado. KLU ya habíamos calculado 0,9 por 35, 0,25, ¿no? Entonces sería 3,25. La carga crítica de pandeo es, vamos a escribir pi al cuadrado por EI sobre KLU al cuadrado. Aquí tuviéramos pi al cuadrado por 8.5 por 10 a la 9, dividido entre 0,9 por 3,25, pero vamos a poner en centímetros, 325, todo al cuadrado. Ahora, ¿cuánto saldría? En toneladas. Esto va a salir en kilogramos, lo recorremos a toneladas. $980.5 toneladas. Sí. 980.5 toneladas. Bien. Ahora, el coeficiente de amplificación es el coeficiente de magnitud. Acá creo que es 1 menos PU sobre 0,75 PC. Ahora voy a revisar la fórmula. Uno menos PU sobre 70. Correcto. Tiene que ser mayor que la unidad. Esto creo que es 0,93, no estoy seguro. 1 menos la carga axial. $65 toneladas. Dividido entre 0,75 por 980.5. ¿Cuánto sale eso? $1.02 me sale, Inge. Muy poquito, ¿no? 2%. Muy poquito. Otro. Me sale lo mismo, ingeniero. Ya. Bueno. La verdad es que sale muy poco. Entonces, el momento amplificado tendría que ser 1,02 por 12. Esto
en el momento 2 y en el momento 1, o sea, 102 por 10. Ese sería en un momento cuando es 10 y este sería en otro momento, ¿no? Arriba y abajo. Entonces, ¿cuántos salen esos momentos? $12.24 toneladas metro. Y el otro sería 10.20 toneladas metro. Miren, la amplificación ha sido muy poquita, pero igual se ha amplificado. Eso quiere decir que yo ya tengo que diseñar, ya no para 12, sino para 12.24. En la parte donde corresponde. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? A veces cuando les doy el examen, no. Miren, aquí hay en realidad dos diseños, uno acá y otro acá, ¿no? Siempre sale eso, ¿no? Entonces, el M1 siempre es menor, debe ser acá. Pues aquí diseñamos para la columna, pero lógicamente primero hay que diseñar para el más grande. Y en la otra dirección se mantiene. No vamos a amplificar, solamente se amplifica en la dirección más débil, no se amplifica en las dos direcciones, ¿no? Pues hemos amplificado ahora este ya es 12.24 y este ya es 10.2 y los demás se mantienen. Entonces se diseña para la parte inferior y se diseña para la parte superior. Ustedes saben que los aceros pueden cambiar, ¿no? Porque normalmente los empalmes son acá, en el medio, no se hacen empalmes en los nudos. Entonces los aceros cambian de arriba y de abajo, ¿no? Si fueran iguales, bueno, lo mismo. Pero si fueran desiguales, entonces aquí se cambia. Inclusive puede cambiar la sección, ¿no? 35 por 40, aquí de repente es 35 por 35, una cosa así. Se cambian las secciones. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, acá tenemos una sección y más abajo tenemos otra. Pues tiene que cambiarse así, pero se cambia en la losa, ¿no? Esto puede ser 35 por 40 y esto puede ser 35 por 35, digamos. Se pueden cambiar las secciones, ¿no? De un nivel a otro. También las varillas pueden cambiar, ¿no? Una varilla acá, unas varillas aquí y otras varillas acá, ¿sí? Por eso siempre puede haber dos momentos. Pueden ser iguales o pueden ser desiguales, arriba y abajo. Así es, jóvenes. Las secciones siempre van cambiando por el descenso de cargas, ¿no? Las columnas van aumentando de sección hasta llegar a la planta baja desde la parte de arriba. Cambian los aceros y cambian todo. Bien, pues, entonces con este ejemplo hemos terminado. Ahora, lo que hay que hacer es utilizar también biaxial, ¿no? Pero ya con estos momentos. Entonces, va a aumentar un poco el acero. Va a aumentar un poco el acero y nada más. O sea, ven ustedes, el incremento no ha sido gran cosa. Porque seguramente también no estamos muy lejos de los valores. Mire, teníamos, el límite era 24 y aquí tenemos 28. No ha subido gran cosa. Podríamos haber llegado hasta 40. Entonces, con 40 posiblemente ya el incremento va a ser fuerte. ¿Entienden? O sea, casi estamos en el límite del 24, ¿no? Eso es. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, aquí hay una pregunta en el chat. ¿Se lo leo? Ya. Dice, Inge, ¿hasta qué porcentaje se puede amplificar como límite por método Arriostrado? Bueno, no hay un porcentaje, hay justamente este valor, 40. Si yo ahorita les hiciera una pregunta, les puedo decir, con 40, ¿cuánto saldría la altura? Ya no sería 3,5, ¿no?
seguramente para llegar a 40, seguramente habría que aumentar esto para que sea 40. Pues esto se mantiene. Si mantenemos nosotros la sección, ese 0,9 también es fijo. A ver, dígame, para 40, ¿cuánto sería la altura? Ya no sería 3,5. ¿Cuánto sería la altura? $4.31 metros. O sea, si yo le subo la longitud o la altura de la columna, 35 por 40, por ejemplo, ¿no? Llegaría entonces a ser una columna muy alta, muy esbelta, ¿no? 4,31 metros. Imagínense, sin ningún asdiostre, es alto, es una columna larga, esbelta, y estaremos en el límite de 40. Ahora, de 24 a 40, ahí podemos calcular el porcentaje, o tal vez, no sé cuánto sería, para 24, ¿cuánto sería esto? No sé, 320, digamos. Con 320 llego a 24. Entonces aquí sería el porcentaje de incremento de 320 a 431, algún porcentaje, o si no, de 24 a 40, algún porcentaje, ¿no? Que no creo que sea el 50%, debe ser menos, ¿no? Eso es más o menos, o sea, el límite es 40, pero también se puede diseñar hasta más de 40, pero ya estamos en un campo no lineal, hay que tomar en cuenta momentos de segundo orden, como les había explicado, ¿no? Columnas es muy delicado, 40 el límite, pero también si la espesitez es más de 40 y menos de 100, dice, se debe considerar efectos de momentos de segundo orden, ¿sí? Además aplicar una teoría en el campo no lineal. Ya no podemos usar las tablas de la PSA seguramente, ¿no? Aquí podría haber el efecto P delta, etcétera, etcétera. Cuando la esbeltez es mayor que 100, yo no conozco o no sé si hay algún método de cálculo, alguna teoría. Pero fíjense, si fuera más de 100, sería pues una columna así, demasiado larga, ¿no? Entonces, lógicamente aquí es muy peligroso, ¿no? El efecto del pandeo. Eso es. Entonces, para mí el límite sería 40. Nada más. Y eso no sé qué porcentaje será. Bien. Ahora, cuando dicen asdiostrada, estoy considerando que es asdiostrada. Si la estructura fuera no asdiostrada, entonces hay otros factores de amplificación, que no solamente es este. Si ustedes ven el reglamento, que dice, en la misma página dice, métodos de magnificación de momentos en estructuras con desplazamiento lateral. Cuando dicen desplazamiento lateral, quiere decir que la estructura no está asdiostrada. ¿Ya? Entonces dice los momentos M1 y M2, quiere decir en los extremos de una columna individual, deben calcularse ya con dos fórmulas. Y esto ya es un poco más complicado porque hay que calcular cuánto se ha desplazado la deformación lateral, o sea, se refiere a este delta, ¿no? Que ha pasado del admisible seguramente, este delta. Si se ha pasado del admisible, quiere decir que la estructura ya no es asdiostrada. Entonces, tiene desplazamiento lateral y hay que calcular ese desplazamiento lateral y aplicar las fórmulas. Yo no quiero llegar a eso porque en realidad es muy complicado, demasiado complicado trabajar con estructuras no asdiostradas. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Hay que asdiostrarlo. Colocar sensores o rigidizar, digamos, mediante muros o mediante columnas. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo rigidizar en una dirección? Si veo que una de las direcciones es muy débil, si yo tengo una columna, digamos, cuadrada, 40 por 40, para rigidizar le hago así. O sea, le digo 30 por 70, digamos, o por 60, digamos. Pues le doy mayor inercia en el lugar débil con el objeto de que esta deformación
esté dentro del admisible. Si no puedo con esto, con las columnas, uso algún muro de corte, algún elemento adiostrante, rigidizante, algo que me rigidice. Porque yo les digo, no les aconsejo trabajar con estructuras no adiostradas. Porque eso querría decir que los desplazamientos laterales son demasiado grandes y, lógicamente, es muy peligroso, los efectos P-delta, todo. Nos meteríamos en grandes líos. Entonces, la forma de no trabajar así es adiostrarla con algunos elementos de adiostre. Los muros, por ejemplo, los muros son elementos adiostrantes, y ya sea de mampostería o de hormigón armado. También las escaleras son elementos de adiostre. O los ascensores, el cajón de ascensor de puro hormigón armado. O sea, me genera un núcleo de adiostramiento. En fin, hay muchas formas de adiostrar una estructura, ¿ya? Ahora, edificios muy altos, por ejemplo, de 100 pisos o más o menos, lógicamente ya son estructuras que no son adiostradas, no las podemos adiostrar. Lógicamente el cálculo es muy complicado, hay que tomar en cuenta esos desplazamientos laterales, miles de cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí en hormigón armado, que yo les estoy enseñando, solamente estoy diciendo, calculen estructuras dentro del rango del adiestramiento, ¿no? Y hay las fórmulas que están en la norma, que vamos a hacer un ejercicio también, donde dicen en qué momento una estructura es adiestrada o no es adiestrada, ¿ya? ¿En qué momento? No te entendí, pero intento seguir aprendiendo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo les digo por experiencia que tengo muchas estructuras, por ejemplo, de 10 pisos, de 12 pisos, cuando utilizan columnitas muy delgadas, en el 2000 automáticamente ya nos dice que esto se ha pasado del admisible. El admisible creo que es 1,5 o sobre 1000, ¿no?, de la altura, un valor que según te vamos a sacar. Ese es el admisible, de acuerdo a las normas, ¿no? También. Eso es, jóvenes. Entonces, hablar de adiostrado o no adiostrada es un tema muy complejo. Yo prefiero que digamos que son estructuras adiostradas. Por eso aquí he puesto adiostrada. En ningún momento me atrevería a decir no adiostrada, porque ya tendría que calcular de otra manera. Entonces, en las estructuras adiostradas solamente se amplifica por este coeficiente, nada más. ¿Preguntas? Yo sé que hay miles de preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas, pasamos. Entonces, si ustedes quieren calcular una columna esbelta en una estructura adiostrada, deben magnificar los momentos, aumentar los momentos y utilizar esos momentos para columnas biaxiales. Utilizamos las tablas de la PSA y lo único que se va a ocasionar es que aumente el acero, ¿no? O tal vez la sección no sea capaz, ¿no? Entonces, han visto ustedes cuando se aumenta el momento, ¿no? Cuando se aumenta el momento, entonces hay un momento en que nos salimos de las tablas y aquí dice entonces aumentar sección de la columna. Eso nos ayuda a bajar el KLU sobre R, ¿no? Porque el R aumentaría el radio de giro aumentando la sección. Entonces ese es un concepto lógico, ¿no? Cuando los momentos son muy grandes hay que aumentar la sección y por lo tanto este efecto de esbeltez va a reducir, ¿no es cierto? Se va a reducir y va en ese sentido el concepto de la amplificación. ¿Alguna pregunta? No hay. Bien, vamos a hablar entonces ahora del refuerzo transversal en columnas. Este es un tema también muy importante
y además complementario. El refuerzo transversal se refiere a los estribos, ya sea tipo rectangular o helicoidal, ¿no? Entonces, ya les he dicho yo, si nosotros tenemos algún refuerzo longitudinal de cálculo, así, supongamos que aquí hayan 5, supongamos, acá hayan 4, depende de lo que nos sale. También ustedes que yo estoy armando simétricamente en ambas direcciones. Y para colmo, con el mismo número, el mismo diámetro de las varillas, todas igualitas. Repito, alguien puede diseñar con diferentes diámetros en una columna, eso es permitido también, ¿no? Pero tendría que hacer sus propias tablas, porque las tablas de la PSA se han calculado para varillas del mismo diámetro. O 2:1, alguna cosa así, que yo no quiero especular mucho, pero mejor las mismas varillas. Y van a ver ustedes que la mayoría de las columnas, observen ustedes con curiosidad en los edificios que hay en Cochabamba, hay muchos, van a ver que todos tienen el mismo diámetro, excepto algunas. Pero esos exceptos tendrían lógicamente que usar algún otro método de cálculo. ¿Alguien se ha fijado ese detalle? Todas las columnas tienen el mismo diámetro, las varillas. ¿Me puede contestar alguien esa pregunta? Señorita, a ver, usted que siempre está participando. ¿Usted ha visto alguna columna con diferentes diámetros o asimétrico? No, Inge, incluso al principio cuando empezamos a estudiar columnas, usted mismo nos dijo que tiene que ser simétrico y lo posible que sea el mismo diámetro todas. Usted lo dijo también. Claro, porque si se fijan ustedes, inclusive han visto en ese método de cálculo de Excel que ustedes lo tienen, ahí no diferencian, no hay diámetro, hay una sola posibilidad de poner un solo diámetro en ese cálculo, no hay otras, ¿no? No se puede poner 10 de 20 y otras 8 de 24. No hay esta posibilidad, si se fijan ustedes, no hay. Todas son 18 del mismo diámetro. No hay esta posibilidad. Ahora, si ustedes quieren usar otras tablas que no son de la PSA, bueno, pueden hacerlo, pues, pero tendrían que calcular sus tablas. Eso es, siempre les digo eso a los estudiantes. Alguna vez algún estudiante me ha dicho que había visto. Yo no puedo decir que eso está mal. Puede ser. Por ejemplo, estas 4 varillas, por alguna razón, podían tener otro diámetro. Pero habría que usar una tabla de esa forma. ¿Entienden? Habría que usar esa tabla. Pero, en general, todas las columnas son simétricas y con el mismo diámetro. Ahora, yo les voy a decir por qué. ¿Por qué ese concepto de la simetría? Ya les he dicho que las columnas, a diferencia de las vigas, que pueden flectarse aquí o aquí. O sea, puede flectarse a este lado, quiere decir que estas armaduras están en tracción y es en compresión. Y inmediatamente después de un ratito, o sea, como es reversible la columna, entonces inmediatamente estas ya también son de compresión y es de tracción, o sea, tiene que ser simétrico. Por ejemplo, el viento, fíjense, el viento trabaja así y la columna se flecta así y se flecta allá, ¿no? O el sismo. Entonces, estas armaduras que en un momento están trabajando a tracción, pueden trabajar a compresión. Ese es en columnas. Por eso se llama flexocompresión y flexotracción. ¿No es cierto? Entonces, tiene que ser simétrico. Ahora, si el viento nos ataca en esta otra dirección, también tiene que darse la simetría en ambas direcciones, ¿no? El tema de columnas es delicado, ¿no? En las columnas circulares igual, el armado tiene que ser completamente regular
y lógicamente pues del mismo diámetro. Imagínense si yo cometería un error, fíjense, tengo una cometería el error de ponerle, no sé, aquí tantas varillas, ¿no? Y una de ellitas, digamos, le pongo otro diámetro. ¿Cómo trabajaría esa columna? No entiendo. Está coja, ¿no es cierto? Le falta un pie, ¿no? Esta más delgadita, o dos, digamos, o aquí también igual. No se puede trabajar. El armado tiene que ser completamente distribuido, ¿no? Regularmente, porque una columna circular puede trabajar en cualquier dirección. Tienen ustedes un poste, un árbol, el viento puede atacar en cualquier dirección y el armado tiene que ser pues igualito, digamos, en cualquier lado. Y miren, si yo le pongo esta barbaridad y le pongo aquí un diámetro que es diferente, esta coja, esta columna, ¿no? No está bien. ¿Sí? ¿Han entendido, jóvenes? La única forma de, tal vez, de hacerlo simétrica, tendríamos que tal vez compartirlo, no sé, a ver. Sí, intercalado, alguna cosa así, tal vez podría ser, ¿no? Pero ¿por qué tendrías que hacer eso? No hay necesidad. No hay necesidad de buscar otros diámetros. No le veo, ¿no es cierto? Muy bien. Al tema, sí. Una consulta. En el caso de que, digamos, en un lado de la columna se diseñara de que va a recibir mayor carga que en las otras, en ese caso, hay la posibilidad de que en ese lado haya diámetros mayores. Ya sería un diseño especial. Claro, pero sí, lógico. Sí, si tú garantizas que en esta dirección, en una dirección, solamente va a trabajar en esa dirección, tendrías que decir que no hay viento. Por ejemplo. El viento no tiene una dirección en el sentido. El sismo peor. El sismo puede atacar aquí en cualquier dirección. Entonces, ¿cómo podrías tú explicar garantizando que no hay sismo, que no hay viento? Estaríamos en la luna, entonces tal vez ahí no hay esos fenómenos, ¿me entienden? Entonces es un poco difícil de predecir. En cambio, las vigas sí, pues, las vigas solamente trabajan así. Jamás podemos decir que hay una carga contra la gravedad. No, eso no hay. Todas las cargas son siempre debidos a la gravedad, ¿no? Salvo algún caso especial, bueno, en ese caso sí, pero esa carga también es definitiva, ¿no? Si alguien, por ejemplo, le pone acá una carga así, bueno, pues pero esto es definitivo, no es variable como las columnas. En las columnas, inclusive, en cierto momento no hay momento, solamente trabaja compresión. Es muy delicado las columnas, jóvenes. Es un tema muy delicado las columnas. Ayer creo que en Quillacollo por una granizada se han caído galpones, etcétera, etcétera. Yo no les puedo decir si es debido al viento, creo que no había viento, pero ha de ser debido a la exagerada lluvia o tal vez alguna granizada que tiene un sobrepeso, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes, generalmente en estos galpones fallan las columnas metálicas, generalmente. No estoy asegurando, pero he visto yo en las fotos que 4 o 5 galpones que se usan, y lo peor es que es en los colegios, ¿no? Entonces, cuando la gente está pasando, los estudiantes están pasando clases, se te puede venir encima y sería una catástrofe, ¿no? Entonces, esos galpones que se hacen con unas columnitas demasiado largas, esbeltas, ¿no? Y porque creen que está soldado, va a resistir todo. Entonces, vean ustedes, en el alto también se caen. Cada vez se caen esos famosos galpones, ¿no? Por problemas de falla de columnas, por problemas de compresión, ¿sí? Eso es. Entonces, no hay que ser tan arriesgados. Esos galpones que yo veo sobre las canchas de básquet
son demasiado esbeltas, entonces hay problemas ahí de pandeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se van a caer todas. Si no están bien reforzadas con un buen refuerzo, se van a caer todas cuando venga un viento, una lluvia, una nieve, una granizada, etcétera, etcétera, ¿no? En el alto se caen todas y han reforzado, las han duplicado todo para que resistan, porque ahí es donde hay más, es el altiplano, hay más vientos y más granizos, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado, joven, ¿no? Mucho cuidado. Muy bien, el refuerzo transversal se refiere a los estribos, y los estribos también son un tema muy importante en columnas. El estribo puede ser, ya has hecho, rectangular, separado, o puede ser también de una sola pieza, tipo helicoide, tipo suncho, lo que sea, ¿no? Normalmente no se usa mucho eso, pero se puede usar. Ese es un estribo, sí. Ahora bien, cuando estas varillas están trabajando a compresión o a tracción, dependiendo el sentido, entonces, cuando trabajan a compresión estas varillas o estas otras, las que sea, ¿qué pasaría si no están amarradas? ¿Alguien puede decir qué pasaría? Se hace un bulbo, ¿sí? Vamos a hacer acá con grueso. Si una columna está trabajando a compresión, posiblemente así, y en la parte, y ahora, gracias. Posiblemente sufra, esto se llama el bulbo de compresión, ¿no? Y lógicamente el hormigón que estaba por aquí, el hormigón que estaba por acá, ¿sí? Recubrimiento de 2 centímetros, esto se ha roto, ¿no? Y fíjense ustedes, aquí la falla es inminente, ¿no? Porque inmediatamente la columna se ha bajado un tanto, y esta columna ya no trabaja porque los aceros se han rendido, y es como la silla que si le quitas una pata se va a caer. Entonces, toda esta carga transmite a las otras columnas, y las otras columnas también fallan porque se les ha cargado más de la cuenta, ¿no? Más de lo que debía. Entonces, fíjense, ¿por qué ha fallado esto? Porque no ha tenido este refuerzo transversal, que no le ha permitido. Y esto es pues insuficiente, seguramente, ¿no? Tendríamos que reforzar también estos de acá, ¿sí? O estas también. Así. Inclusive podemos aumentar así. Depende de las condiciones. Esto se llama refuerzo transversal, que sirve para confinar todos los aceros que trabajan a compresión, y no sabemos cuáles son, así que también esto tiene que ser simétrico, ¿no? O a pesar que aquí yo no he dibujado simétrico. Bueno, disculpar, no era esto, ¿no? Esto debería ser así, y así, digamos, si quieres darles alguna simetría. Van a ver entonces las columnas que tienen estos estribos, no tan exagerado como están viendo, pero se necesita. Depende del diámetro del estribo. Esto se llama refuerzo transversal, por confinamiento. Lógicamente aquí también hay cortante, y pueden resistir al cortante los estribos, o tal vez a la torsión. También los estribos pueden resistir torsión. Pero el mayor problema es el confinamiento. Este problema. Imagínense estos estribos, la fuerza que tienen que aplicar para que esto no ocurra. Bien, este tema es un poco delicado. La norma siempre ha dicho que
La cuantía volumétrica, así le voy a poner, volumétrica, dice que tiene que ser igual o mayor o igual a 0,40 por confinamiento, ¿no? A 0,45 del área gruesa de la columna sobre el área de confinamiento menos 1 por F'C sobre Fy. Pero esto creo que tiene que ser mayor a algo así, 0,12 de F'C sobre Fy. Esta es la primera fórmula que siempre se ha usado, inclusive los europeos también manejan esta fórmula. Y esta fórmula se ha desarrollado en base a estas ecuaciones de confinamiento que ustedes pueden ver en muchos libros, pero no es necesario hacer el desarrollo. No es una fórmula empírica, es una fórmula en base a estos esfuerzos, ¿ya? Pero esto dice cuantía volumétrica. Y cuantía volumétrica quiere decir el volumen del acero sobre el volumen del hormigón. Porque nosotros hasta en vigas y hemos usado cuantías de acero en área. Ahora estas son cuantías de acero en volumen. Nos tiene que ser el volumen del acero sobre el volumen del hormigón. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, esto que está envolviendo está manejando volúmenes. Y además esta fórmula solamente sirve, aquí lo voy a escribir, para estribos helicoidales. ¿Ya? O sea, el estribo tiene que ser tipos de sorte, ya sea cuadrado, de la forma que es helicoidal. Pues esta es la fórmula que maneja. Y de aquí se puede llevar a estribos rectangulares, etc. Es la fórmula que ustedes siempre van a ver en todos los libros, ¿no? Y esta es la cuantía que necesitamos. Y quiere decir, ¿qué quiere decir volumen? ¿Y qué quiere decir hormigón? De la siguiente manera, para que ustedes más o menos se den cuenta qué es lo que quiero. Vamos a hacer que la columna esté por acá, una sección de la columna, ¿no? Y las vías de acero estén aquí, así. Entonces, cuando el estribo es helicoidal, viene así, así, tipos de sorte, ¿no? Redondo o cuadrado, lo que sea, pero tiene que ser así. Esto quiere decir helicoidal. Entonces, observen ustedes, voy a hacer aquí un volumen, una volumetría acá. Si yo tengo pues voy a achurar esto, ¿sí? Este sería un volumen para una distancia S del espaciamiento del resorte. Este sería, porque si yo quiero calcular todo el volumen y todo el del acero, es lo mismo, ¿no? Porque este es un módulo, digamos. Solamente se calcula un módulo, que sería una vuelta. De aquí, una vuelta, llega hasta acá. Pues ahí ocupa un volumen de acero y un volumen de hormigón, dependiendo si es circular, si es cuadrado. Haremos, digamos, con un circular, ¿ya? O sea, esto que sea un circular, así. Pues aquí tendríamos el diámetro de C, digamos, la circunferencia. ¿Y qué quiere decir entonces la cuantía volumétrica? Ok.
Quería decir el volumen del acero de aquí hasta acá. Sería el área de acero multiplicado por una vuelta, que sería 2 pi, ¿no? Pi por diámetro, ¿no? Ahora sí ya no sé. Es así la vuelta, o 2 pi por r es pi por diámetro. ¿Está bien así? Este sería el volumen del acero desde aquí hasta acá. Una vuelta. Y este sería el área de acero debido al diámetro. Sobre el volumen del hormigón. El hormigón tendría que ser, digamos, DC, pi por DC al cuadrado sobre 4. Este sería el volumen de ese hormigón que envuelve, pero solamente es esto, no es hasta acá. Solamente hasta los estribos, ¿no? Pi por DC al cuadrado sobre 4 por S. Es el volumen de un prisma o de un circular, ¿no es cierto? Área por su altura. Así es. Esto quiere decir cuantía volumétrica. Entonces aquí verán ustedes que pi con pi se va. Este DC se va con este. Y quedaría solamente 4 veces AS sobre S. Esa sería cuantía volumétrica. 4 veces el área de acero sobre S. S es la distancia del estribo Una helicoidal. pregunta. ¿No estaría faltando el DC en la parte de abajo? No, hombre. Ah, perdón, sí, claro, tiene razón, gracias, está faltando. Aquí sería S por DC. Eso quiere decir cuantía volumétrica. Y si nosotros reemplazamos en esta fórmula, tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería 4 veces AS sobre S por DC, y estaría igual a 0,45 por el área bruta sobre la área de confinamiento, es esto, el DC, ¿no? Ya en una columna solamente se confina el confinado, sí. Este no hace eso. Y esto es para mí DC. No es todo, ¿no? Entonces, el área bruta es esto y el área de confinamiento es esto, lo que confina nomás. Y aquí están las varillas, ¿no? Sí. Entonces aquí se ve claramente que el área de gruesa sobre el área de confinamiento siempre va a ser mayor que 1, siempre, ¿no? Entonces aquí dice menos 1 por F'C sobre Fy. Entonces de aquí podemos despejar a S. El área de acero en columna circular con estribos helicoidales, el área de acero tendría que ser 0,45 sobre 4, ¿sí? Por S por DC, AG sobre C menos 1, F'C sobre Φ. Esto sería para estribos helicoidales. O circulares, también si quieren, circulares. ¿Ya? Así.
Ahora, si ustedes no pueden colocar estribos helicoidales circulares, entonces también la norma dice que AS, aquí comparando, AS es igual, dice 0,3 por S por DC, AG sobre AC menos 1 por F'C sobre FY. Y esto tiene que ser mayor, creo que es 0,09 de S por DC por F'C sobre FY. Esto tiene que ser mayor a 0,12, ¿no? Y estos son estribos, estos son helicoidales, y estos son estribos rectangulares, ¿no? Individuales, digamos, estribos rectangulares, ¿no? Separados, ¿no? ¿Qué se quiere decir? Eso también está en la norma. Ahora bien, ¿qué diferencia hay este con este? La diferencia está aquí. Si dividimos 0,45 entre 4, ¿cuánto sería? Digamos 0,11,2, algo así. Y este sería 0,3, todo lo demás es igualito. Pero, aquí hay un pero. Este es una sola rama. Y este es 2 ramas. Ajá. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el estribo, como esto también lo calculamos para el cortante, siempre calculamos para 2 ramas. En cambio, en el helicoidal no se puede calcular para 2 ramas porque esto es una espiral. Entonces, esto es para una rama. Siempre el estribo se calcula solamente para un hito, una rama. En cambio, cuando calculamos los estribos y hacemos equivalente al cortante, calculamos para... Entonces, esto quiere decir que es doble. Y esto es simple. Ahí está la diferencia. Entonces, si yo quiero igualar esto con esto tendría que dividir entre 2. 0,3 entre 2 sería 0,15. Ajá. Ahora sí puedo igualar 0,15 contra 0,11,2. Así. Si ustedes quieren comparar, pueden comparar así. Ahora díganme ustedes, ¿en cuál de ellos se utiliza menos a 0? Aquí 0,15, aquí 0,11,2. En este. O sea, quiere decir que si uso estribos helicoidales, voy a necesitar menos acero de confinamiento. En cambio, si uso aceros rectangulares, voy a usar un poco más, ¿no? 0,15. En otras palabras, quiere decir que para el mismo diámetro, para el mismo área de acero, más efectivo, escuchen bien, es la columna con estribos helicoidales. Más efectivo que el rectangular. Porque lamentablemente estos estribos rectangulares solamente son separados, cada uno separado del otro. En cambio, el helicoidal, como es para que sea más efectivo, es de una sola pieza. Y para que se rompa, básicamente tendría que romperse, pues tendría que afectarle todo, ¿no? Miren ustedes, si yo quiero estirar esto, ¿sí? Todito se va a estirar, ¿no? Entonces es más efectivo que el estribo separado, ¿no? Que es de una sola pieza, ¿ya? Y hay que hacer, si quieren si tienen empalme, hay que saber empalmar también los estribos helicoidales. En cambio, los estribos rectangulares están ya separados cada uno, ¿no? Son independientes. Entonces aquí vemos, jóvenes, por concepto, que el estribo helicoidal es un poco más efectivo que el estribo rectangular. Todo lo demás. Dije una preguntita. Dígame. En caso de que el estribo helicoidal fuese para un armado rectangular, ¿también se calcula para una sola rama? Sí, exacto. O sea, si esto, a ver,
No sé si ustedes entienden. Esto también puede ser helicoidal, no siempre circular, ¿no? O sea, quiere decir, si tú quieres un estribo rectangular así, pero de una sola pieza, como resorte, también puede darse esta forma. Si alguien lo puede fabricar, como hay también en otros países, esto puede ser helicoidal, ¿no? Así. Y lógicamente aquí se calcula solamente con esta fórmula, para uno nomás. En el corte nosotros que hacemos doble rama, entonces como el cortante tiene que ver también con el confinamiento, para que no se confundan es esta fórmula, porque este área de acero también sirve para cortante, y en el cortante nosotros calculamos con dos ramas, entonces por eso dice 0,3 o 0,15 para una rama, por decir algo, es lo mismo, ¿sí? Entonces un poco confunde, pero por eso que miren, yo me tardo un poco, porque aquí los estudiantes se confunden. No, 0,3 para dos ramas, 0,11,2 para una rama. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a hacer tenemos unos 10 minutitos, vamos a ver un ejemplo, así de fácil, para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. A ver, pongámosle una columna, a ver, de 40 por 40. 40 por 40. Y hemos calculado el área de acero de alguna forma, no sé cuánto, digamos así, lo que sea. Necesito calcular el refuerzo transversal por confinamiento. Después voy a verificar por cortante, por torsión, etcétera, etcétera. ¿Cómo coloco los estribos? ¿De qué diámetros y cómo? Entonces vamos a calcular. Supongamos que vamos a usar estribos rectangulares. Sería lo más crítico, ¿no? Estribos helicoidales un poco menos. Entonces la fórmula dice AS igual a 0,3 de S por DC ya, pues daremos los datos. Digamos que la columna tenga hormigón 250, el FIE que sea 4200, después a ver, el área de confinamiento se considera todito, digamos, de acá, si voy a usar este estribo de confinamiento, supongamos que esto sea hasta el borde del estribo, supongamos que sea 5 centímetros, igual acá, 5 centímetros. O menos, tal vez menos. Muchos. En realidad debería ser 3, ¿no? 3 en columnas. Porque se calcula solamente el recubrimiento, porque el diámetro del estribo ya está incluyendo en el área de confinamiento, ¿no? No es ni siquiera todo el área de confinamiento, solamente se descuenta el recubrimiento del hormigón, ¿ya? Entonces vamos a calcular AS sobre S. La separación no sé, todavía lo voy a traer acá. Va a ser igual a 0,3 por DC, sería 34. 3 más 3, 6. 40 menos 6, 34. Ese sería el área de confinamiento o la de longitud. Aquí sería 40 al cuadrado y aquí sería 34 al cuadrado. Ah, no es al cuadrado, no estoy inventando. Sí, nomás. Menos 1. Inge, son áreas, estaría bien al cuadrado. Ah, sí. Son áreas. Estoy medio confundido.
A ver, una maquinita, rapidito. Tengo que asistir a una tesis más luego en 15 minutos. Vamos, ¿cuánto saldría eso? $0.23 me sale. 0,23 centímetros al cuadrado sobre centímetros. ¿Ya? Entonces, fíjense, para una columna de 40 por 40, de esas condiciones, yo necesito esta cantidad de área de acero por confinamiento. Entonces, fíjense, si yo usaría solamente un estribo así, entonces sería, digamos, phi de 8, por decir algo, ¿no? Entonces, el AS en 2 ramas, creo que es 1,01, no sé, 1 centímetro. A ver, ¿cuánto es 2 phi de 18? De 8, perdón. ¿No? Entonces, de aquí, si usaría yo varilla de 8, si esto fuera de 8 el diámetro, entonces aquí calcularía S, de esta fórmula sería 1,01 sobre 0,23. ¿Cuánto saldría eso? .4 centímetros. Fíjense ustedes, yo debería colocar, si es varilla de 8, solamente así, uno solo, tendría que colocar separado cada 4,4 centímetros. ¿Qué es eso? Si casi seguidito. Pues lógicamente acá, o uso mayor diámetro, podemos usar, digamos, phi de 10, ¿no? Y el área de acero para phi de 10 sí es diferente. Si fuera phi de 10, sería 1,57. Entonces esto cambiaría a 1,57. Sobre 0,23 me va a dar un poco más espaciado. Sería 6,8 centímetros. Igual, es bastante, muy seguido. Entonces, fíjense, ni siquiera con varillas de 10 no puedo hacer un buen armado. Entonces, justamente para eso es que se necesita estos armados, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, o tal vez inclusive así. Entonces, ahora fíjense, ¿cuántos se calcula así? Una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas en una dirección, 4 ramas en otra dirección, 1, 2, 3, no, 5 son. 5 ramas, 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Entonces, básicamente, como esto era solamente por 2 ramas, por 5 ramas, esto va a aumentar. O por 4 ramas, tal vez podemos hacer, ¿no? Por 4 ramas va a aumentar el confinamiento, ¿no? Entonces, para eso es que se utiliza más para reducir o para aumentar el espaciamiento. Miren, si lo duplico esto, si era 4 ramas, esto ya sería 2,01 y el espaciamiento ya sería 8,8 centímetros. Se ha desaparecido mi... Muy bien, jóvenes, algo ha pasado con mi pizarra, se ha desaparecido. Voy a parar la grabación. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿No influye si es columna corta o columna larga, ingeniero? No influye. Porque para una columna larga se supone que ya hemos modificado el acero longitudinal. En una columna corta, digamos, 8 phi de algo, en una larga tal vez 10 phi de algo, ya hemos aumentado el acero. Lógicamente, tenemos que considerar eso también. No sé dónde está mi trabajo, ya se ha desaparecido.
Muy bien, jóvenes, ya se me ha perdido. Muchas gracias y hasta luego.